Buenas tardes a todos, probando audio, video y presentación. Buenas tardes, ingeniero. Se puede ver y escuchar. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Ok, las clases anteriores más que nada fue un aspecto de introducción a lo que vamos a ver que es la teoría de capas elásticas. Las anteriores clases nosotros asumimos, ¿no? Que teníamos una situación en la que conocíamos el estado tensional, donde podíamos tener tensiones en diferentes direcciones, tanto normales y de corte. Y lo que hicimos fue revisar un poco la teoría de cómo a partir de un estado conocido de carga, de tensiones, nosotros podíamos determinar planos en los que las tensiones normales podrían ser máximas, ¿no? Estoy dibujando en el plano, pero lo que vimos fue eh, en estado triple de tensiones, pero vamos a concentrarnos de momento en las tensiones en el plano y de ahí fácilmente vamos a extrapolar nuevamente al estado tridimensional. Entonces, la idea que vimos la anterior clase fue cómo a partir de tensiones que son conocidas, nosotros podemos, a través del ecuacionamiento, ¿no?, que desarrollamos anteriormente, pudimos ver en qué direcciones y planos podrían darse las tensiones máximas. Ahora, el gran cuestionante, ¿no?, en ingeniería de pavimentos es que si yo tengo una carga conocida de magnitud P, y asumo que conozco el módulo elástico y el coeficiente de Poisson de este medio continuo. La gran pregunta consiste en, yo asumo que estos datos son conocidos, ya vamos a entrar más adelante en cómo determinamos el módulo elástico y el coeficiente de Poisson de un suelo. Y en realidad las grandes cuestionantes son esta carga que es conocida bajo aplicada, ¿no?, a un espacio que le vamos a llamar semiespacio infinito, porque asumimos que este material es homogéneo con la profundidad, conociendo las propiedades de ese semiespacio infinito de módulo elástico y coeficiente de Poisson. ¿Por qué se llama semiespacio infinito? Porque se considera que todas las condiciones de frontera, tanto a los lados como en profundidad, se mantienen homogéneas indefinidamente. ¿Ok? Y la gran cuestionante es, bajo estas condiciones, esta carga, qué tensiones normales causa y qué tensiones tangenciales provoca. Entonces, la gran cuestionante es para estas condiciones, cuál es la tensión normal X, la tensión normal Y, cuáles son las tensiones tangenciales, y lo mismo se aplica también en tres dimensiones, donde aquí vamos a definir también que la profundidad a la cual queremos determinar esas tensiones es conocida
y que el punto de análisis no necesariamente va a estar inmediatamente bajo la carga, bajo la línea de acción de la carga, sino que puede estar lateralmente a una distancia que no coincide con la línea de aplicación de mi carga. Entonces, para eso vamos a definir también una coordenada R o radial que va a ser la distancia desde el punto de aplicación de la carga al punto en proyección horizontal a donde estamos queriendo calcular la tensión bajo mi pavimento. ¿Quedó entendido el planteamiento del problema? Sí, ingeniero. Ok, gracias Jesús. Ok, entonces este es el fundamento de lo que sería un análisis mecanicista, ¿no? ¿Por qué la necesidad de esto? Porque los criterios basados en CBR, el, el dimensionamiento que se hace, por ejemplo, a través de la norma AASHTO 93, que es el que se da en Bolivia, o también llamado semiempírico, y en una pérdida de servicio, que es lo que se llama el índice PSI, no consideran la resistencia a flexión del revestimiento de la capa asfáltica y de las bases, subbases asfálticas o cementadas. Lo que se hace en el dimensionamiento de espesores, ¿no? A través del método empírico, es a través de una caracterización, ¿no? De coeficientes de rigidez que se atribuyen a la capa base, sus bases. Por ejemplo, si mal no recuerdo, es de 0,4, ¿no? El coeficiente de rigidez que se da a carpetas asfálticas. Y para capas bases y capas subbases se da creo que entre 0,11, ¿no? Puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo de las condiciones. Pero estos son coeficientes que no me permiten hacer análisis, como por ejemplo, cuál es la deflexión que va a tener el pavimento bajo una determinada carga. Entonces, otro aspecto también muy observado, ¿no? En el diseño por Ashton 93, en el diseño de pavimentos, es que en la fórmula de cálculo, ¿no? del- de la norma, habla del módulo resiliente. Y, por ejemplo, el módulo resiliente, según Ashton 93, lo toma como una función del CBR. ¿Alguien me puede describir lo que es el CBR? Ingeniero, buenas tardes. ¿Lo que significa o el para el qué es el CBR? Lo que ustedes entiendan en sus palabras, aquí estamos para aprender, compartir conocimientos, entonces digan de la forma que ustedes lo entienden o digan no, no lo entiendo, ¿no? Siéntanse en total confianza y libertad para preguntar en cualquier momento o también describir lo que ustedes conocen, ¿ok? Ok, este es para medir la resistencia al corte y la capacidad de soporte del suelo. Eso tenía entendido. Sí, correcto. Entonces el CBR, básicamente, ya entrando un poco físicamente en el ensayo, es para medir
cuál es la fuerza, ¿no? que se debe aplicar en un suelo, cuál es la fuerza necesaria que se debe aplicar en el suelo para que esta aguja padronizada penetre 1 pulgada, ¿cierto? Deben haberlo hecho este ensayo en mecánica del suelo, ¿sí? Y este valor se compara con la fuerza que se tiene que aplicar para generar esa misma penetración de 1 pulgada en un suelo de grava, ¿no? En una grava clasificada. Entonces el CBR es un comparativo de la fuerza, ¿no? que yo debo aplicar para penetrar una varilla padronizada de 1 pulgada en mi suelo de análisis dividido por la carga que yo debo aplicar a un suelo de grava también hasta penetrar 1 pulgada. Es un porcentaje. Ahora, el gran cuestionamiento es qué tiene que ver CBR con módulo elástico o módulo resiliente, que ya vamos a explicar por qué se dice módulo resiliente en suelo y no módulo elástico. ¿Ustedes le encuentran algún sentido relacionar ese CBR con un módulo elástico? Primeramente, el módulo elástico es una medida donde dice que las tensiones son proporcionalmente, eh, son directamente proporcionales a las deformaciones. Y como dice módulo elástico, módulo resiliente, indica que una vez que yo retiro la carga, la deformación desaparece, perdón. Entonces el módulo elástico se refiere a un comportamiento donde las deformaciones producidas por la carga son recuperables. Ahora, ¿qué pasa en el ensayo CBR? Si yo retiro esta carga P, ¿la aguja va a volver a subir o no? ¿Alguna idea? Bueno, como dijo Renzo, en el CBR yo estoy causando la falla por corte, ¿no? del suelo. No tiene nada que ver ese criterio CBR con un módulo elástico. Se ha intentado correlacionar en la literatura durante las décadas pasadas el módulo resiliente con el CBR, pero no tiene nada que ver un parámetro con el otro. Conforme vamos a ir desarrollándolo a lo largo de la materia. ¿Quedó entendido hasta ahí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Ninguna, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, entonces,
A raíz de estos postulados empezaron a salir unos cuestionamientos y críticas al modelo empírico de diseño de pavimentos y se empezaron a desarrollar los fundamentos para generar un análisis mecanicista. ¿Cómo yo calculo, no? En un análisis mecanicista tensiones y deformaciones en mi pavimento, yo puedo calcular cuáles son las tensiones, por ejemplo, de tracción que se van a dar en mi carpeta asfáltica. Y en base a las tensiones de tracción que se van a dar en mi carpeta asfáltica, yo puedo determinar cuál va a ser la vida de fatiga del pavimento. Es decir, cuántas repeticiones de tensión va a resistir mi pavimento hasta que empiece a fisurarse. Eso no es posible hacerlo con el modelo Ashton 93. Sirve para cálculos de refuerzo estructural de forma más lógica. Como les digo, se pueden armar modelos de fatiga y también se puede predecir cuál va a ser el cansancio, el adensamiento, ¿no? Que va a tener la capa base y la subbase y la subrasante por el efecto compresivo de las cargas repetitivas. Entonces, puedo yo determinar toda una serie de patologías, en cuánto tiempo van a aparecer debido a, en base al análisis de tensiones y a parámetros de deterioro, ¿no? De los diferentes componentes de un pavimento en la carretera, que vamos a ir desarrollando esos conceptos a lo largo de este curso. ¿Quedó entendido hasta ahí? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Entendido, ingeniero. Ok, gracias, Fernando. Bueno, entonces, en las clases anteriores, ¿no? Estuvimos revisando un poco lo que era la teoría de elasticidad, que más de 2 siglos que se conocen estos desarrollos. Vamos a empezar imaginándonos, ¿no? Que el pavimento es un material homogéneo, isótropo, y vamos a usar la ley de Hooke generalizada, es decir, que el vector de tensiones es igual al vector de deformaciones mediante la matriz de módulos elásticos. Esto es lo que es la ley de Wood generalizada. Y en otras palabras, la ley de Hooke, como les digo, relaciona las deformaciones, así como vimos en clases pasadas que existen tensiones, ¿no? Normales en X, Y y Z. Esas tensiones en los ejes X, Y y Z generan deformaciones axiales, eh, epsilon X, epsilon Y y epsilon Z, relacionadas mediante el módulo elástico y el módulo de Poisson. Podemos calcularlas en funciones de las tensiones normales. Por otra parte, también existen, ¿no? Distorsiones transversales de mi material, y estas distorsiones transversales podemos determinarlas a través de mi módulo de deformación transversal G. Entonces esto es gamma, dependiendo del plano,
Tenemos gamma XY, gamma XZ y gamma YZ, que pueden determinarse en función de las tensiones tangenciales tau XY, tau XZ y tau YZ, dividido por el módulo de formación transversal, que se lo toma como siendo igual al módulo elástico, dividido por 2 veces 1 más el coeficiente de Poisson. ¿Ok? ¿Acompañaron hasta ahí? Tiene mucho que ver con las relaciones, ¿no?, que estuvimos estudiando en clases anteriores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces había preguntado, ¿no?, al inicio que en pavimentos podemos tener problemas bien básicos como ser una carga P, y algunas de las preguntas que yo necesito muchas veces responder en ingeniería de pavimentos es que un determinado punto, como les comenté anteriormente, voy a dibujar aquí la distancia radial eh, en proyección, ¿no? O lo voy a llamar R mayúscula. Entonces, esta carga, si yo quiero saber en un determinado punto, a una profundidad Z y a una distancia R en proyección horizontal de la carga, muchas veces yo en pavimentos resulta clave para resolver esos temas de vida útil de fatiga de un pavimento o de ahuellamiento, por ejemplo, de un pavimento. Resulta clave yo primeramente conocer qué tensiones, ¿no?, esa fuerza P me está produciendo bajo el pavimento. Y la otra cuestionante es saber, por ejemplo, qué desplazamiento W me va a producir esa deformación, ¿no? Entonces, Boussinesq fue pionero, ¿no?, en proponer una solución para estos problemas, considerando el semiespacio infinito. Como les digo, esta solución es válida cuando el material que estoy analizando se extiende indefinidamente, tanto para abajo como radialmente en todo el perímetro a lo largo de la profundidad. ¿Entendida la hipótesis hasta aquí? Ok, entonces no voy a entrar en detalles sobre el desarrollo elástico. Quien quiera, le guste la ingeniería de estructuras o le guste mucho los desarrollos matemáticos, la solución a las ecuaciones diferenciales pueden encontrarlas en el libro de Teoría de Elasticidad de Timoshenko. Pero lo que vamos a ver aquí en esta parte va a ser la solución en forma cerrada ya para estas expresiones. Entonces, considerando, ¿no?, que yo tengo una profundidad Z y un radio R del punto a donde yo quiero calcular tensiones, yo puedo usar estas expresiones, ¿no? Sigma X va a estar dado por P sobre 2pi veces 1 menos 2 veces el coeficiente de Poisson, veces 1 sobre mi radio R al cuadrado, menos Z sobre radio al cuadrado, veces R cuadrado más más Z al cuadrado, elevado a la menos un medio, ¿no? O podría sustituir por raíz cuadrada, ¿no?, de este término. Menos 3 veces la distancia radial, veces Z, veces R cuadrado más Z cuadrado, elevado a la menos 5 medios. Y mi tensión Z
eh, va a ser menos 3p sobre 2pi veces z al cubo más r cuadrado más z cuadrado elevado a la menos 5 medios. La tensión tau xz en el plano va a ser menos 3p sobre 2pi veces r veces z cuadrado veces r más z cuadrado elevado a la menos 5 medios. Entonces, con estas tres ecuaciones, lo que estoy haciendo es calcular la tensión X, tensión Y y tensión tau que una carga cualquiera me produce a una profundidad Z y una distancia radial R de mi suelo. ¿Entendido hasta aquí? Bueno, ¿qué presupone el espacio, el semiespacio infinito? Para el semiespacio infinito, ¿cómo esto lo extrapolamos al estado triaxial de tensiones? El hecho de suponer, ¿no?, que estamos con un esquema esto aplica solo para Boussinesq, por si acaso, ¿ok? En el estado de Boussinesq se considera que vamos a tener una tensión sigma 1 en la vertical y como el problema es homogéneo y continuo, vamos a tener las tensiones sigma 2 y sigma 3 de esta forma, eh, donde sigma 2 se puede considerar igual a sigma 3. ¿Ok? Entonces, en la otra dirección, saliendo del plano, siempre se considera que la tensión principal en el sistema de confinamiento son iguales en ambas direcciones. Entonces, en otras palabras, lo que les quiero decir es que cuando estamos analizando, por ejemplo, el problema de un suelo de fundación de pavimentos directamente bajo la carga de aplicación, nosotros generalmente tenemos aquí la tensión vertical, que va más adelante la vamos a llamar tensión de desvío. Si recuerdan clases pasadas, definimos lo que era tensión de desvío. Y en el plano horizontal vamos a tener una tensión sigma 3 que le vamos a llamar tensión de confinamiento. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Y, ok, gracias. Y la otra expresión que tenemos aquí es la fórmula de la deflexión, que esa carga P me provoca a nivel superficial de mi pavimento, dada por 2 veces pi veces G, veces 1 más ni al cuadrado, veces z cuadrado, veces r más z cuadrado, elevado a la menos 3 medios, más 2 veces 1 menos ni al cuadrado, veces r cuadrado más z cuadrado elevado a menos medio. ¿Ok? Entonces, estas son las expresiones que me permiten determinar las tensiones y las deflexiones a nivel superficial de mi pavimento. Con la cuarta expresión, es decir, con la expresión para W, para mi deflexión,
Yo lo que tengo que tener cuidado con esta expresión por lo siguiente. Si yo meto aquí un valor de z igual a cero y r igual a cero, porque ¿qué es lo que me interesa muchísimo en pavimento? ¿Cuál es la deflexión que tendría el pavimento en el punto inmediatamente bajo la carga, ¿no? Si yo quiero calcular para estas expresiones r igual a cero y z igual a cero, con la cuarta expresión que estábamos viendo, entonces si metemos r igual a cero y z igual a cero en un programa de computadora, en la calculadora, les va a dar error esta fórmula, porque esta fórmula tiende a infinito cuando metemos estos valores. Entonces, en esa situación no usamos esta fórmula y sí usamos eh, una diferenciación que la voy a explicar en la segunda parte del día de hoy de la materia. Entonces, esta fórmula solamente sirve para calcular deflexiones del semiespacio infinito en cualquier punto, ¿no? Pero diferente de las condiciones de R igual a cero o Z igual a cero. En cualquier parte de este dominio yo puedo calcular las deflexiones, pero no en la condición de R igual a cero y de Z igual a cero. Entonces, para ver la solución de ese caso particular, y que es uno de los que más me interesa, ¿no? Cuando voy a dimensionar un pavimento, vamos a hacer un receso de 10 minutos y continuamos con la segunda parte de hoy, donde vamos a analizar esa problemática para que podamos también calcular la deflexión en el punto de aplicación exacto de la carga. ¿Ok? Entonces hacemos un intervalo de 10 minutos, por favor, y continuamos en el mismo link en 10 minutos. Gracias.